La modernidad afirmaba que la razón nos iba a liberar. El proyecto moderno, el proyecto de la Ilustración, era que a través de la razón íbamos a lograr ser mejores personas, mejores sociedades, un mejor mundo. ¿Qué pasa en 1900? 1900 es un año fundamental para concebirnos desde otra racionalidad de lo humano. Y es donde empezamos a hablar justo del fracaso de la razón. En 1941, la Escuela de Frankfurt inicia, o por primera vez en la historia, se habla del fracaso de la razón. Cosa que para ahora nosotros que estamos en esta época posmoderna no nos parece como tan loco, pero en ese momento era ir en contra de toda la racionalidad filosófica que se había montado desde los griegos hasta Hegel, vaya. ¿Y por qué surge? Por las guerras mundiales. A partir de este fracaso de la razón, que Horkheimer es el primero y el que más tajantemente lo dice, la razón ha fracasado. Y no hay mayor fracaso que justo las guerras mundiales. Entonces, surge una nueva hipótesis en la filosofía que nunca se había contemplado. O sea, siempre la razón había sido esta gran bandera que nos iba a liberar y de repente de un día a otro en una escuela dicen la razón fracasó, hay un eclipse de la razón. Entonces, no queda claro bajo esta primera propuesta si es un fracaso, es una muerte de la razón está enferma y se puede rescatar. Es decir, la Escuela de Frankfurt lo pone sobre la mesa, se hace esta crítica, pero ahora queda la tarea, lo complicado de decir, ¿y ahora qué hacemos con este destrozo? Es decir, como humanidad, ¿qué nos queda? O sea, pensando en filosofía o en epistemología, o sea, todo sobre lo que nos habíamos montado se derrumba y ahora queda la tarea de volver a generar algo sobre esos escombros, ¿no? Entonces, la Escuela de Frankfurt en esta primera generación lo que busca justo es retomar esta tradición marxista. Acordémonos que Marx decía que la filosofía se había dedicado a pensar al mundo y no cambiarlo en la cuestión de la praxis, y que la Escuela de Frankfurt dicen es cierto, no nos basta con pensar, tenemos que hacer algo, tenemos que retomar la praxis. Entonces, una propuesta filosófica montada en la teoría de Marx o neomarxistas, donde apostarán por lo práctico, no solamente por las cuestiones ideológicas, porque dirán la ideología, las grandes ideologías, las grandes teorías filosóficas han fracasado. Entonces dirá Horkheimer que el examen más difícil de la teoría clásica es la actividad social. Es decir, la filosofía nunca se había pensado desde el problema específico, sino desde lo abstracto. Y aquí es donde dirá Horkheimer, la teoría crítica es aquella que parte de lo social y regresa a lo social. Theodor Adorno escribió conjuntamente con Horkheimer y Theodor Adorno dirá que la razón había propuesto justo a través de esta dialéctica, este avance hegeliano que se había propuesto hasta ese momento, pero que había fracasado. Entonces, que era el ejemplo más claro, lo mencionaba hace un momento, era el derecho positivo. O sea, haciendo un recorrido muy breve del derecho, tenemos el juspositivismo o el derecho positivo, que evidentemente tiene la tradición de Augusto Comte. Y como sabrán, Augusto Comte decía que si no se puede comprobar, no existe. Entonces, la tradición justnaturalista que habíamos tenido de Aristóteles, pues estaba montado en algo que no se podía comprobar. La justicia aristotélica, siendo una virtud, estamos hablando que el derecho se monta en una ética. Pero la ética, dirá los positivistas, no se puede comprobar. Y ahí tenemos una figura que se llama Hans Kelsen. Kelsen dirá que como la ética no se puede comprobar, tendríamos que eliminar todo rastro de ética del derecho. Hans Kelsen, para que tengan una noción, alemán él, estuvo o fue de las mentes de la Constitución de Weimar, Alemania. Sobre la Constitución de Weimar, Alemania, es que se empezó a montar todo el holocausto nazi. Es decir, si piensan en lo que pasó con los nazis, el holocausto, el genocidio judío, fue legal. Y fue legal porque decían que el derecho era racional en tanto que cumplía un sistema de fundamentación en la Constitución y que no podíamos decir que era ético, sino legal. Entonces, en los juicios de Nuremberg, si recuerdan, en alguno de ellos se recuerdan por ejemplo, de la banalidad del mal, decían, es que yo lo que hice fue legal. No me hables de justicia, porque no sé qué es la justicia, pero es legal. Y si es legal es porque es racional.
y es racional porque cumple un sistema de creación de la norma positiva. Entonces Theodor Adorno dirá, tenemos este fracaso de la razón, porque estos sistemas racionales que tendrían que darnos un derecho justo, nos dieron en cambio un derecho que genera un genocidio, ¿no? Entonces, después los posmodernos y los existencialistas retomarán estos temas, pero los primeros que lo hicieron fue la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y respecto al positivismo jurídico, Theodor Adorno dio el punto, ¿no? Como nuestro sistema normativo, aunque parecería racional, genera un genocidio. Otro autor muy interesante, Walter Benjamin, tiene dos teorías, o digamos dos líneas de trabajo, que una cuestión es la estética, la industrialización de la estética, y por su otra línea de trabajo tiene que ver con la cuestión de la historia, ¿no? Sobre la cuestión de la historia, permea muchísimo la cuestión de los posmodernos. Walter Benjamin afirmará en esta figura tan linda del ángel de la muerte que voltea y ve destrozos, y que de esos destrozos lo que se termina diciendo es un discurso unitario, que parecería que es un discurso unitario racional. Entonces, si pensamos en esta frase que nos dicen continuamente, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Walter Benjamin dirá, al fin de cuentas, lo que sabemos de la historia es lo que nos cuenta quien vence. Es un discurso de poder, no es un discurso racional. Entonces, nuevamente encontramos que la racionalidad de la historia, o sea, pensemos en Hegel otra vez, que para él la historia era justo este discurso que nos iba a ayudar a liberarnos, la conciencia, el devenir histórico de la humanidad. Para Walter Benjamin no es otra cosa más que un discurso que es impuesto por una sola persona, un solo grupo de poder que va a imponer una sola forma de pensar y que todo lo demás está descalificado. Entonces dirá Walter Benjamin que la historia en realidad se cuenta en los pasillos, se cuenta en los mercados, se cuenta en las cantinas, donde suceden las cosas, donde se encuentra la realidad y no donde se encuentra un discurso impuesto. Otra línea de trabajo de Walter Benjamin es el tema del arte, que es bellísimo. Walter Benjamin habla sobre la industrialización del arte. Un poco regresémonos otra vez a Marx. Acuérdense que Marx hablaba que estas superestructuras, uno era el arte. O sea, lo que se producía, los cuadros, quien compraba el arte, quien mantenía a los artistas, pues eran en un último momento la burguesía, pero antes eran los reyes, ¿no? O sea, siempre quien estaba en el poder era quien tenía la capacidad de arte. Lo que se representaba era lo que era digno de representarte. O sea, lo estético, lo bello, eran los palacios, las iglesias, era aquello que estaba como en una escala superior de lo cotidiano. Entonces Walter Benjamin otra vez pone el dedo en la llaga y dirá que a partir de estas revoluciones industriales se empieza a cambiar esta visión y el arte sale de esos recintos cerrados que son los museos y empieza a salir a la calle. El arte empieza a volverse algo más comunitario y también al final y es lo que termina haciendo ahora, un arte comercial, ¿no? Él lo estaba pensando en el cine, pero creo que a partir de su postura queda como muy claro que ahora con las litografías, las reproducciones, el arte callejero, Walter Benjamin tenía mucha razón, ¿no? Cómo se arranca de la burguesía esta noción de lo estético y se vuelve incluso ahora ya con el arte contemporáneo como un arte en resistencia, ¿no? Como un espacio para generar resistencia, un espacio de conciencia de aquello que había ocultado un discurso de lo bello, lo estético, solamente una clase social. Marcuse escribe el libro El hombre unidimensional. Bueno, también como mención, evidentemente fueron perseguidos en Alemania, ¿no? Walter Benjamin no alcanza a salir de Europa, el resto sale, llega a Estados Unidos. Entonces, Marcuse logra tener esta comparación de la Alemania, de donde es originario, y del sistema capitalista de Estados Unidos. Entonces, él empieza a tener una reflexión muy interesante de lo que pasa en Estados Unidos, porque parecería que es el país de la libertad, y dirá que al final, en realidad, son sociedades que crean personas unidimensionales. ¿Qué significa esto? Dirá Marcuse que estamos sometidos a una visión, a una única visión
por parte del Estado que se impone, esta hegemonía que se impone, que la compramos, que la asimilamos como verdadera y única y que a partir de ella no tenemos o no pensamos en otras perspectivas. Es decir, es un sistema que nos oprime, pero aunque nos oprime, y este es el éxito de este tipo de estados, aunque nos oprime, lo defendemos. Estados Unidos, usted piensa evidente en Estados Unidos, pensamos en la época de las Torres Gemelas. Cuando tumban las Torres Gemelas, la ciudadanía, o sea, abiertamente decidieron que intervinieran sus medios de comunicación, correos, teléfonos, la seguridad en los aeropuertos, la seguridad en estados, no sé, en instituciones públicas, no sé, en bibliotecas públicas. O sea, preferían estar sometidos por un Estado y defendían ese sometimiento con tal de una seguridad, ¿no? O aceptan, por ejemplo, invasiones que son notoriamente ilegales por este ideal de la libertad, ¿no? En Estados Unidos pasa mucho eso. Entonces, Marcuse decía eso, es un pensamiento unidimensional. Ya no tenemos esa capacidad crítica de liberarnos porque estamos totalmente sometidos a un sistema. Él lo manejaba desde categorías freudianas, o sea, lo tenemos muy en el inconsciente. En el inconsciente compramos este sentido de que el Estado, estas naciones nos van a cuidar, nos van a proteger. Entonces tenemos clases medias bajas que defienden a un sistema capitalista aunque sean quienes son explotados. Entonces aquí es donde entra como más claro la noción de la educación en tanto a qué tienen que ver las escuelas con la filosofía de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt sabían que esta fuerza trabajadora de Marx, que iban a hacer la revolución del trabajador, la revolución del proletariado, ya no era posible porque el sistema se había impuesto de tal manera que ya no eran capaces de liberarse. Y no es porque no quisieran o no tuvieran esa fuerza, sino porque el sistema en realidad había vencido. Entonces ellos buscaban un espacio donde se generara esta reflexión crítica y Marcuse decía que eran las academias. Entonces las escuelas son esos recintos donde se debe de fomentar el pensamiento crítico para ser ciudadanos críticos. Porque las calles están tan tomadas del sistema que digamos que la resistencia tendrían que ser las escuelas. Donde nos desarrollamos libremente, donde podemos criticar al sistema es las escuelas. Por eso no podemos pensar la Escuela de Frankfurt alejada de las escuelas, porque para ellos la revolución la va a hacer las escuelas, los estudiantes, ¿no? Y las marchas del 68, sobre todo la de Francia, pues es como muy clara en este sentido. Entonces Habermas se encuentra ya en el giro lingüístico y él sí busca una solución. Y lo busca y retoma a Kant y la racionalidad. Es decir, si hay un fracaso de la razón, pero digamos que ese síntoma fue esa razón instrumental, que es usar la razón como un instrumento de poder, y era Habermas, bueno, para reivindicar la razón tiene que ser una razón dialógica, donde nos sentemos a dialogar racionalmente sobre lo que queremos llegar. Entonces el acuerdo al que tendríamos que llegar es un acuerdo racional donde se escuchan las partes. Dirá, vamos a sentarnos a dialogar racionalmente para llegar a un acuerdo. Es decir, ¿cómo podemos tener una civilización ahora sí desarrollada? Dirá, democráticamente. Y él es un demócrata. La democracia es sentémonos a dialogar, un diálogo racional donde hay unas reglas que sean de argumentación. Habermas habla ya desde la argumentación racional, y lleguemos a un acuerdo, y como va a ser racional y acordado, entonces va a ser respetado. Entonces, Habermas ya está pensando en una solución que la primera generación de Frankfurt no le alcanzó. Y era lógico, ellos tenían que denunciar y luego las generaciones venideras tenían que proponer. Y en la actualidad hay, por ejemplo, propuestas desde Ingeniería de la Comunicación, que son metodologías ya de investigación, que retoman mucho la teoría crítica. O sea, la teoría crítica en la actualidad me parece que es un paradigma que se montó ya en la epistemología y que muchos científicos y científicas desarrollan su postura desde ella.
O sea, ya está a nivel de paradigma que nos permite como esa fundamentación, me parece que ya está como natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ingeniería de la comunicación, la metodología que tenemos es participación-intervención. O sea, no pueden pensar en una investigación que no sea desde la comunidad para la comunidad. O sea, que participan con la comunidad, trabajan con la comunidad propone y el resultado de la investigación regresa a la comunidad. Entonces, propuestas como estas revelan que ya el paradigma de la teoría crítica está mucho más claro, se está utilizando y está llevando a soluciones. Entonces, me parece que esta evolución desde los 40, pues ya van a ser casi 100 años hasta ahora, ha llevado a que la teoría crítica se vuelva un fundamento en la investigación y también en la docencia, donde se busque ese pensamiento crítico y que a mí me parece fundamental, ¿no? Yo siempre lo menciono a mis estudiantes, que no podemos pensar una filosofía si no es desde lo social. O sea, si estamos pensando una filosofía vacía de lo social, entonces estamos descontextualizados y, como decía Horkheimer, eso nos podría llevar a una filosofía que no sirve para nada. Y la idea es de que la filosofía tendría que dejar un lugar mejor que en el que hemos estado. Me parece que, aparte de una responsabilidad académica, estudiantil, o sea, quien estudie filosofía, quien estudie cualquier área del conocimiento tiene una responsabilidad social.